Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes Elías Veloz, Víctor Tineo. Vamos a estar con ustedes comentando, conversando durante esta hora sobre los temas que consideramos de mayor relevancia en la República Dominicana y a nivel internacional. Y como ustedes saben, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y tenemos como siempre decimos, tiempo de renovación, cada día nos renueva. Tenemos que tener cada día más fuerza, porque cada día necesita más la República Dominicana de cada uno de sus hijos. En eso consiste la democracia. La democracia consiste esencialmente, Elías, en que cada una de las personas, cada uno de los individuos asume una responsabilidad, asume un deber y lo cumple. Y lo aplica también en su quehacer diario. En su quehacer diario. O sea, no se preocupa, como dice alguien, no se preocupa en tanto por lanzar su luz a lo lejos, ilumina el entorno donde vive. Entonces, eso le correspondió a unos dominicanos hace un tiempo, ¿no? La restauración. 1863, apenas unos cuantos años después de la independencia nacional de 1844, en el 1863, la República Dominicana se vio compelida de nuevo, en 1865. En el 63 fue la anexión y en el 65 la restauración. Y la República Dominicana se vio compelida, sus líderes, sobre todo los líderes de la pequeña burguesía, del Cibao, terrateniente, ligada al tema del tabaco, que comenzó a sentir la necesidad de replantear de nuevo la lucha liberadora. Y restauración liderada por nuestro euroindependentista Gregorio Luperón, reconocido en esa época a nivel mundial. Incluso hay escrito que dice que hasta las reinas de España en Europa recibió a Gregorio Luperón y le dice salve, héroe caribeño. Gregorio Luperón fue inmenso. Así es. La República Dominicana ha tenido esos episodios complicados y difíciles, pero siempre ha mostrado la misma energía en aras de su liberación, en aras de su independencia. En el caso de la restauración se da esencialmente porque los grupos que estaban ligados al mundo de los hatos y al mundo de la producción de madera no creyó que la República Dominicana podía sostenerse por sí sola. No creyó en la independencia pura y simple, sino que lucharon, pero era contra Haití, no por la independencia de la República Dominicana. Y entonces entendían en ese momento estos grupos, estos sectores que forman parte de lo que hoy se pudiera llamar la corriente pesimista de la historia de la República Dominicana, que entendían que necesitaba un protectorado. Y vino esa lucha de nuevo con Pedro Santana y Buenaventura Báez, que ambos coincidían en que la República Dominicana no podía ser libre e independiente. Santana siempre pensó que deberíamos depender de una potencia del primer mundo. Y uno hace un análisis sobre ese preámbulo y podemos citar al mismo Duarte. Su mentalidad estaba fuera de la fecha, porque Duarte era un libertador, un demócrata que creía en la república. Incluso al rodearse de ese proyecto independentista,
muchos de esos primeros miembros del proyecto independentista eran conservadores, de mentalidad conservadora, y siempre fueron pensando en pro-anexión, como usted citó inicialmente. Eso se repite hoy en día, don Víctor. La sociedad dominicana es netamente conservadora, por eso digo que Duarte, la mentalidad de Duarte, libertadora, demócrata, todavía es ajena a lo que es el pensamiento actual del dominicano. Falta mucho Duarte todavía por meternos en nuestro ADN. Hay naturalmente, y se refleja en Duarte desde el principio con la creación de una constitución liberal. Una constitución absolutamente liberal, pero que le dio al traste Pedro Santana. Y luego entonces viene esta tarea fundamental, esta tarea esencial del pueblo dominicano de enfrentarse entonces a una potencia europea que había sido, por eso que dice el profesor Juan Bosch, como arritmia histórica. República Dominicana se libera no de España en principio, sino de Haití, y luego se tiene que liberar de España, y lo logra. Y de ahí en adelante la República Dominicana ha ido zigzagueando en términos históricos, ha ido saltando hacia atrás y hacia adelante, pero siempre ha tenido la firmeza de Duarte, la firmeza de Sánchez, la firmeza de Mella y de Luperón. De Luperón, que es el héroe independentista por excelencia. Así que lo que nosotros desde Tiempo de Renovación tenemos que decir es que hay que renovar siempre el espíritu de la libertad, hay que renovar siempre el espíritu del desarrollo y del progreso, hay que renovar siempre los ideales de nuestros libertadores, porque cada día siempre hay nubes negras que se ciernen sobre el destino de la República, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por ese pedazo de tierra que es en el único lugar, como dicen algunos, donde no eres extranjero. En esta tierra, y es la tierra donde nacemos, y es la tierra que tenemos el compromiso de que sea libre, independiente, soberana, y que la gente viva feliz y pueda vivir tranquila y pueda soñar tranquilo en su patria, en su territorio, en su lecho natal. Y así mismo es, don Víctor, y volviendo a lo que es hacer patria, podemos tocar lo que es la educación. Educar es hacer patria, y tenemos la información de que el próximo lunes están convocados más de 3 millones, 2 millones y 2 millones y algo, 2.300.000 estudiantes a las aulas. A las aulas. A las aulas, que ya es hora de empezar nuestra labor. Ahí se hace patria. Eso es una manera de nuestros patriotas, nuestros maestros. Ya están haciendo la suya, las abejas en la flor. Exacto. Entonces convocamos a la comunidad de los padres y madres amigos de la escuela a que asuman ese llamado del Ministerio de Educación al inicio de clases el próximo lunes, sin falta, temprano, porque ya no tienen excusa, don Víctor. Ya hay desayuno, hay almuerzo, hay merienda, y hay merienda. O sea que temprano la comunidad... Hay uniformes, un tema. Hay zapatos. Y tocando, qué bueno que usted dice lo del uniforme, porque tenemos la información de que se han ido entregando paulatinamente, y es bueno que los padres estén pendientes de esto, que no incurran en el gasto de compra de uniforme. El Ministerio de Educación ha informado que se han ido entregando paulatinamente los 3.3 millones de uniformes correspondientes a regiones. Ya están clasificados por colores y regiones. 5 o 6 regiones. Sí, que se han ido entregando paulatinamente, y que les informamos a los padres que no incurran en ese gasto, que se van a seguir entregando, que la entrega va a ser completamente gratuita, y que cumplan con el envío y el deber patriótico tanto de los padres como de los maestros, el padre como de enviar a sus hijos a tomar la educación, y el maestro que no se ausente, que no iniciamos este año con incidencias y afectando a la comunidad estudiantil, que la gran mayoría proviene de estratos humildes. No afectemos a esa comunidad, que de esos niños que tienen tantos sueños y tanto deseo de superarse, don Víctor. ¿Cómo va a ser
que le neguemos el conocimiento a esos pequeños. El pan de la educación que hoy está claramente, nadie discute, en ningún lugar del mundo nadie discute que la inversión mejor hecha es la inversión en educación y que todos los acuerdos y todos los pactos posibles que se puedan hacer son bienvenidos cuando son para el desarrollo de la educación. Y todos tenemos que tener claro, en educar es el elemento fundamental de nuestra sociedad. La educación tiene que ser en cada hogar, en cada casa, en cada esquina, en cada lugar, la clave, porque es la creación de una nueva conciencia. Es que nosotros tenemos que aspirar en la República Dominicana a una nueva conciencia. Por eso nosotros decimos que tenemos mucha fe y mucha esperanza en el porvenir de la República Dominicana. Porque un país que invierte en su educación es un país que tiene futuro. Nosotros se está desarrollando en la República Dominicana una nueva forma de vivir y una nueva forma de crear una sociedad que está basada en los principios fundamentales que nuestros padres fundadores siempre nos enseñaron. La honestidad, la responsabilidad, el compromiso social, la hermandad, que los dominicanos siempre hemos sido un país solidario, que siempre ha vivido con una sonrisa en los labios, y eso no puede nunca perderse, y a la educación tiene que ir acompañada de la ciencia por un lado y de la humanidad por el otro. No puede ser solo ciencia sin humanidad, tiene que ser ciencia y humanidad juntos. Y esta tarea es lo que viene desarrollándose desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que ahí hay que felicitar al ministro de Educación por el esfuerzo. Se sabe que hay que hacer un esfuerzo siempre cada vez mayor en una sociedad como la nuestra, pero lo que se viene haciendo, lo que se viene desarrollando, tratando de que nuestros estudiantes puedan competir a nivel nacional, a nivel internacional, que nuestros estudiantes sean cada vez mejores ciudadanos, mejores dominicanas y dominicanos, y ese es el compromiso de todos, desde el hogar, desde la escuela, desde todas las instituciones públicas y privadas. Tenemos que hacer ese trabajo y ese esfuerzo. Un reto difícil, ya que el mismo ministro ha reconocido que hay grandes lagunas que han tenido que ir subsanando paulatinamente, y también ha hecho una revolución interna que es el currículo por competencia, una metodología relativamente nueva para nuestro sistema de educación. Hay algunos ya sectores privados que habían adoptado esa metodología, pero el sector público no había hecho la transición, que es el currículo por competencia. Entonces, no ha sido fácil ir también de parte del ministerio y del gobierno, poner el nivel, no solamente los maestros, sino la infraestructura para poder impartir la tanda extendida. Todavía no tenemos el 100% de todas las infraestructuras adaptadas a impartir la tanda extendida, pero sí se ha ido trabajando paulatinamente con eso, y hay un programa de reforma de infraestructura, de reforma y mantenimiento de infraestructura que se ha ido llevando, que entendemos que ya para el 2019, según informa el Ministerio de Educación, que estará todo listo para poder iniciar al 100% la tanda extendida, que será a beneficio de los padres y madres de escasos recursos. Estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes que están en la tanda extendida. Eso es un paso gigantesco, porque estamos hablando de que ahí, con la tanda extendida, además de que tenemos más horas de clase, que es un punto clave. La República Dominicana no estaba en el nivel de las horas de clase de otros países. Ya estamos en ese nivel de la cantidad de horas de clases que se dan, ese cambio curricular, y además lo que implica también desde el punto de vista de la generación de un entorno diferente al que tienen en su casa o en su barrio, que también hacia allá es que debe dirigirse también las políticas públicas del Estado Dominicano, hacia cambiar el modo de vida de las personas en esos barrios. Otro tema, don Víctor, con relación a política pública es la nueva ley del Intran, y hay una resolución reciente con relación... Y conjuntamente con el Intran ahí el teleférico, ¿no? Exacto. Hay una resolución que es bueno que el público televidente esté al tanto de esto, que a partir de mañana
se comenzarán a retirar las luces LED de los vehículos. O sea, las luces LED no son el xenón, son dos cosas totalmente diferentes. Las luces LED son esas luces instaladas fuera del sistema luminario del vehículo que afectan a la visibilidad. Esperemos que a todo el público televidente que esté escuchando que tome la medida de lugar para que no se encuentre con la sorpresa mañana de que podrían hasta multar, don Víctor, porque ya estaría violentándose una resolución emitida por el órgano oficial y regulador. Sería lo que corresponde, ¿no? La multa. Y sería lo que corresponde, pero se ha informado que el Intran procedería incluso hasta el desmonte de las luces LED. Porque es una violación, realmente es una violación a la ley de tránsito. No se pueden tener luces que limiten la visibilidad, porque puede generar accidentes de tránsito. Exacto, es una medida de protección para todos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Y desde Tiempo Renovación lo decimos permanentemente. Es que las normas no deberíamos esperar a que nos la impongan. Es que tenemos que entender que eso está mal, que eso no es correcto. Es simplemente que la sociedad dominicana vaya en una dirección en la cual no haya que decirle que no hay que instalar esas luces. Porque solamente hay que montarse en un bendito vehículo y ponerse en el frente de otro vehículo que tenga esas luces. Y se dará cuenta de inmediato la persona que no ve nada. Y que entonces en una calle, por ejemplo, como las calles tanto del Distrito Nacional como de las provincias, pero las calles que van al interior del país, usted en 8 o 9 de la noche, con unas luces de esta, no ve nada y puede tener un accidente. Y nosotros que tenemos ese indicador bien alto, somos de los peores de la región. Peores de la región y del mundo. Entre los 15 países más, no recuerdo bien ahora el informe, pero entre los 15 países más peligrosos para manejar, uno de ellos es la República. Y usted sabe la lástima de eso, don Víctor, que las víctimas de esos accidentes son jóvenes, la mayoría. Son jóvenes que podrían evitarse. Y perdemos esos jóvenes. La fuerza laboral de la República Dominicana la población es relativamente joven. Y cuando se pierden vidas de esa manera, el país deja de percibir esa gran oportunidad de ese joven poder hacer ese aporte. Pedimos que hagan conciencia, principalmente también ese público joven que es usuario de esas luces LED, y tomen la medida del lugar para que no se encuentren con la sorpresa, como repetimos al inicio, y que mañana puedan transitar por la vía de la República Dominicana sin mayores problemas. Naturalmente, y que lo que significa este asunto de los accidentes de tránsito para un país como el nuestro, que cada vez, aparte de la vida, que es elemento fundamental, que es el derecho fundamental del ser humano, pero y todos los traumas, y todo el problema de los traumas a nivel sobre todo en los motores, que son traumas graves en el cerebro, en la cabeza. Y la gente entiende que eso queda ahí, señores. Cuando una persona de escasos recursos sufre un accidente de tránsito, ¿quién cubre eso, don Víctor? Es el mismo Estado, y somos nosotros mismos que contribuimos al sistema de recaudación del Estado de la seguridad, y de la seguridad social en sentido general. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo del mundo, porque no es porque una norma nos indique que nosotros tenemos necesariamente que hacerlo, es porque tenemos que tener la conciencia de país, la conciencia de nación, de que debemos hacerlo. Y hablábamos ahí conjuntamente con esto, Elías, es del tema del teleférico, ¿no? Sí, que sufrió una pequeña avería el día de ayer. Pero sí, no hay que preocuparse. Sí, porque según la institución del Estado dice que fue una avería de 15 minutos, no fue cosa mayor, parece en el sistema. No fue una avería mecánica, gracias al Señor. Y también tenemos la buena noticia, don Víctor, que se ha anunciado que la ONSA va a entrar 200 nuevas unidades al Sistema Nacional de Autobuses Públicos. Esperemos que esas unidades lleguen en las mejores condiciones, y qué oportuno, ¿verdad? Porque ese servicio es usado por la mayoría de personas que no tienen la accesibilidad a un vehículo propio y son una fuerza grande de trabajo que se mueven en los horarios picos por la ONSA. Así es. Excúsame que estoy viendo algo acá. El asunto de las guaguas, que tú sabes que uno de los problemas que del transporte, don Víctor, habíamos tenido problema con el grave tema de la ONSA,
el nuevo director de la ONSA viene tratando de hacer un trabajo para limpiar la imagen de la ONSA, porque había quedado muy mal después del problema que hubo en aquel momento con el asunto de la muerte del abogado Junior Ramírez. Entonces, lo que ha venido haciéndose en la ONSA es demostrando que desde esa entidad se pueden hacer muchas cosas por el transporte del país. E incluso ya hay varias guaguas de la ONSA que se puede pagar digitalmente. Con tarjeta, con la y del metro. además se va a seguir trabajando en esa dirección. Y hay un punto pendiente con relación al sistema de transporte que el presidente mismo lo había anunciado, que son las rutas alimentadoras del metro. Y ahora yo diría rutas alimentadoras del metro y rutas alimentadoras del teleférico. Y entonces, si tenemos una cantidad importante de guaguas que puedan contribuir a que el transporte sea más dinámico, más rápido, más eficiente, con mejores condiciones, entonces nosotros pudiéramos ir dando un paso hacia el ahorro de las personas, que ya uno pueda montarse en una guagua de la ONSA, llegar a su destino y puede dejar el carro en algún lugar. Y usted acaba de decir la palabra clave, la eficiencia, porque si analizamos el sistema de transporte actual de la República Dominicana, en su mayoría es carros de concho viable para 4 personas, pero lo difícil no es que son 4 personas, don Víctor, se montan 2 adelante y 4 atrás, se pone de 6. Y es muy cuesta arriba. Ese vehículo que usted ve en las condiciones que no son las idóneas en la mayoría de los casos, y solamente transporta 6 personas. 6 personas en una condición deplorante, porque eso es inhumano, usted montar 6 personas en un vehículo que está fabricado para 4 pasajeros y un conductor. Entonces, aparte de eso, usted tiene que poner ese vehículo al consumo de combustible y al uso de derivados del petróleo y al sometimiento de la inseguridad vial que existe con ese vehículo circulando. Y yo entiendo que si se le da carácter a esa política pública, el desmonte de esos vehículos y el agregado de autobuses, no es quitándole el pan de esa familia, porque muchos sindicalistas, don Víctor, piensan que uno quiere quitarle el pan, sino es que es un tema de vernos como país integrado. O sea, no es ver el grupo, intereses de grupo, no es ver intereses de personas, no es ver intereses particulares, es que debemos de comenzar a pensar colectivamente y, como usted acaba de decir, de manera eficiente. No es lo mismo usted transportar 6 personas en alto riesgo que usted transportar 35 sentadas en asientos individuales. Con aire acondicionado. Con Wi-Fi. Y parada definida, Wi-Fi. República Digital, usted puede ir haciendo todas sus transacciones ahí, puede sacar a través de su teléfono, celular, puede sacar el nombre comercial, usted puede... un nombre comercial, por ejemplo, usted puede sacar su certificado de antecedentes penales, usted puede hacer la compra, don Víctor, bancarias, usted puede comunicarse con sus amigos, usted puede, o sea, desde una guagua de la ONSA, usted podrá tener acceso a la red, a una red mundial, global, universal, y además iría con aire acondicionado y con mejores asientos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es realmente importante que las políticas públicas no pueden dejar a nadie fuera. No deberían dejar a nadie fuera. Debería ser que los choferes entonces, ¿cuánto puede ganar un chofer mensual en una guagua de esas de transporte público, en un carrito público? Bueno, la escuela de choferes tiene que abrir las oportunidades, por ejemplo, a estos choferes para que tengan un mecanismo de aprendizaje para tratar con la gente, para relacionarse con la gente, que hay muchos que lo hacen bien, pero hay de estos que le llaman guagüeros,
que andan en la calle y es como si se fueran a llevar, es como dicen, alma que lleva el diablo, es que dicen. Como la Honda del diablo. Como la Honda del diablo, y entonces no respetan a nadie, tocan mucha bocina, te pasan por el lado rapidísimo. Se paran en lugares inadecuados. Y entonces, ha habido casos hasta de lesiones a usuarios del servicio que los han maltratado, violencia física, causan violencia entre los transeúntes por asumir rutas que no están preestablecidas ni por el órgano regulador, pero ellos se adueñan de esa esquina y asumen que esa es su ruta. Hay muchas cosas derivadas de ese tema. Que pero pueden ser cambiadas, que pueden ser mejoradas, y no hay por qué dejar a esa gente fuera. Hay que integrarlo a ellos. Tienen que formar parte del aparato productivo nacional, tienen que producir. Le están produciendo, pero pueden producir de una manera distinta. Y eficiente. Y el Estado tiene que jugar su rol y su papel en ese sentido. No puede dejarse amedrentar por los individuos. Hay un bien común, hay un bien social que hacia allá es que tiene que trabajar el Estado. Hacia esa dirección. Pero mira, el metro, ahí está. Nada más hay que ver lo que significa el metro para la gente de Villamella y para la gente de los demás sectores, lo rápido que se transporta. Y ahora este metro, la segunda línea del metro, lo que implica para la gente, la segunda línea del metro, lo que le cambia la vida, lo que significa para ellos. Y eso es, hacia allá es que debe ir toda la política pública. Que muchos de nosotros ciudadanos que tenemos la gran expectativa que no solamente se quede en metro, sino que se haga un ferroviario que uno pueda transportarse, don Víctor, de aquí a Dajabón. ¿Usted se imagina cómo sería eso? Ese es el plan, hacia allá es que debemos ir. Pues también tenemos temas también con relación mañana el compañero hay Carlos una expectativa que se ha generado. Yo estoy hasta haciendo así en el papel, porque no sé lo que va a pasar. Bueno, el compañero Carlos Peña ha anunciado que en todos los medios de la tarde, que mañana hablará al país. Hablará al país a las 2 de la tarde. Va a hacer un anuncio importante. Ya mucha gente comienza a especular. Y yo mismo he comenzado a especular y te he dicho en más de una ocasión, parece que Carlos está un poco como incómodo. Parece que está incómodo con alguna de las últimas cosas que ha venido viendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y al parecer tiene un anuncio importante, ojalá que sea para pedir a la dirección del comité político y al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que tomen en consideración todos los aspectos relativos al esquema democrático, ¿verdad? Esperemos que sea así, porque hay una generación dentro de ese partido que espera también que se tomen en cuenta esos aspectos. Porque, Elías, cuando nosotros escuchamos que hay que reformar la Constitución de nuevo, cuando nosotros escuchamos que hay que plantearse la posibilidad de crisis a lo interno de la organización del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros sentimos como que se cierran las puertas. Entonces, no se puede cerrar las puertas. El Partido de la Liberación Dominicana es una organización política que ha sido creada y ha sido formada por un grupo de gente, hombres y mujeres, desde hace ya unos 40 y algo de años, me parece que es, y han estado ahí trabajando como hormigas día y noche para la construcción de un país distinto. Hay que decir que la República Dominicana es distinta a la del 96, pero los retos y las oportunidades y los grandes desafíos que tenemos por delante son enormes, y el PLD tiene ese reto, esa importancia. Y hay que decir a todos los dirigentes del PLD que la lucha tiene que ser conjunta, que la batalla por la construcción de un país diferente tiene que ser día a día, noche a noche, y no dejarnos amedrentar por nadie, porque las normas sobre los temas fundamentales del país las ha creado el PLD. Si tú te pones a observar, aquí solo hay que aplicar la ley, las leyes que existen, las grandes reformas en los distintos ámbitos de la República Dominicana, la ha creado el PLD. No tiene por qué temer a nada ni a nadie, porque simplemente lo que tiene que aplicar la ley. Y aplicar el proceso democrático para que todo se quede bien impreso. Su democracia interna. Y para que cada liderazgo vea que su trabajo es palpable. Reconocido. Reconocido.
Entonces, no veo la dificultad de eso interno. Lo que sí es que los líderes se pongan de acuerdo y fomenten lo que es la democracia. Esperemos que sea así. El partido sí lo ha demostrado en su historia. Vamos a esperar que esta sea una buena oportunidad para pensar y repensar a esa organización política, porque el sistema de partidos no lo va a resolver una ley. Se aprobó la ley de partidos políticos en la República Dominicana, pero la institución como tal no lo resuelve una ley, sino la gente que conforma esa organización, que son los que tienen que definir y diseñar los planes, que son los que tienen que definir y diseñar los programas de acuerdo a las necesidades de la nación, una nación que cada vez necesita más de su liderazgo. Y de su liderazgo político, don Víctor. De su liderazgo político, que prediquen con el ejemplo, que se levanten cada día nuestros dirigentes y piensen qué han hecho bien y qué han hecho mal, y para qué están en política, para qué hacen política y por qué hacen política, como decía el profesor Juan Bosch. ¿Por qué y para qué hacer la política? Si sobre todo en una nación que cada día necesita que no nos sintamos satisfechos. Tenemos que estar permanentemente insatisfechos los que están en la dirección de las políticas públicas. Y que esas direcciones tomen en cuenta que la democracia es neurálgica para el desarrollo de toda sociedad. Que tomen en cuenta que ninguna sociedad se ha desarrollado sin procesos democráticos sólidos y que el rol de los partidos y de los líderes de los partidos es robustecer los procesos democráticos y fomentar el liderazgo interno para que haya un relevo generacional y que ese liderazgo esté fomentado y sustentado en valores. Por supuesto. Y que respeten esos valores y se sientan con la identidad de trabajar por una sociedad mejor y un futuro, el futuro de la República Dominicana. Así es. Cada vez siempre es una oportunidad distinta para hacer las cosas bien y para saber que la actividad política es una actividad social, es una actividad de carácter social, esencialmente. No debe hacer política, como dice Mujica, aquel que tiene un interés de otra naturaleza. Porque el que tiene un interés de otra naturaleza debe hacer otra actividad, dedicarse a otra cosa, pero no a actividad política, porque daña a los que sí van a hacer política con un sentido de la historia, de que el legado sea que se acaben los pobres, por ejemplo. Yo pienso que una democracia donde hay pobres no hay democracia, donde hay hambre no hay democracia. Donde hay pobreza, no hay democracia. Donde hay un tipo que tiene que lo tiene todo, mientras otros no tienen nada, eso no es democracia. Donde la economía crece, sin embargo, el desarrollo en términos de indicadores de educación, salud y demás, no se refleja, si ese crecimiento no se refleja en esos indicadores, entonces no estamos hablando de una democracia. Y esa es una tarea que tiene que ser de todos los días, porque se ha avanzado. Si se ponen a observar la República Dominicana de 1996 a la República Dominicana del 2018, no es la misma. En ese periodo de tiempo ha crecido mucho, aunque también hay demasiados retos por delante. Vamos a una pausa y volvemos en breve. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, botes, vasos, platos, etc.
La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3Rs, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar! Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Jornada extendida. Como forma de seguir fortaleciendo el programa de jornada extendida, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, invierte más de 17.200 millones de pesos para un porcentaje de 92% de la asignación anual en leche, jugo, almuerzo escolar, desayuno escolar y merienda escolar, estimulando a las pequeñas y medianas empresas, dándole paso a la creación de miles de empleos en beneficio de la economía familiar, beneficiando a 2.700.000 niños, devolviéndoles la esperanza al estudiantado de toda la geografía nacional. En el INAVIE somos bienestar. Con tiempo de renovación y vamos a continuar conversando los temas nacionales. Hay una situación que se está dando del medio ambiente. Hay mucho calor ahora. Señor, hay un calor tremendo y no solo en República Dominicana. El mundo se espera que sea la temperatura más alta. En Europa, ya en Colombia están recomendando a la gente que no hagan el amor, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? Sí, por el calor. Eso es Acaba increíble, de don salir Víctor. una información. Algo así tan y tú dices, bueno, pero es una recomendación que acaban de hacer. Cosa peligrosa esa, porque ahí vienen los disgustos en matrimonio, don Víctor. Pero es una realidad lo del cambio climático. El problema del medio ambiente, el calor es una situación, los niveles de temperatura, el cuerpo humano tiene unos niveles de soportar el calor, porque después de determinados niveles de calor, el cerebro no funciona igual. Inclusive, eso está científicamente comprobado. El cuerpo no funciona igual. Es que el cuerpo está compuesto en su mayoría de agua. O sea, más del 70% del cuerpo humano es agua. Y entonces, una de las cosas que tiene que hacer un país como la República Dominicana, que es un país pequeño, pero que es un país rico en términos forestales, tropical, es un país lleno de ríos, pero que ya la mayoría de nuestros ríos, los ríos de los años 70 van quedando muy poco al año 2018. Y qué lástima que usted mencione eso, porque nosotros como generación y fuerza generacional, diríamos, que está en el ámbito público, debemos darle carácter a lo que es la protección medioambiental y enfáticamente a un tema que se ha venido tocando desde ya hace unos años con relación al tema de Loma Miranda, don Víctor. Nosotros le pedimos a las autoridades competentes, al Ministerio de Energía y Minas, que le dé carácter a lo de Loma Miranda, que proteja lo que es Loma Miranda, un informe
inicial emitido que decía que Loma Miranda no tenía agua, don Víctor, y informes de organizaciones sin fines de lucro demuestran que en Loma Miranda nacen más de 50 ríos. Y además que la República Dominicana tiene necesariamente que defender ya lo que son sus fuentes hidrográficas. Es fundamental, y además buscar otros mecanismos. A través de las mismas fuentes hidrográficas y de los ríos, la República Dominicana puede tener oportunidades de desarrollo mayor. Es protegiendo estas fuentes que nosotros tenemos que trabajar para el desarrollo de la capacidad mental, del conocimiento de nuestro pueblo. Don Víctor, organizarlo a través de todas estas cooperativas, como se ha venido haciendo con el gobierno del presidente Danilo Medina. Organizar a la gente, organizarlo para que desarrollen actividades productivas en sus comunidades, para que desarrollen actividades de comercio, actividades de manufactura, agrícolas, agroindustrial, procesar todos estos productos y llevar la tecnología, aplicar la tecnología a la producción. Don Víctor, es que no hay desarrollo si no hay agua. Si vamos a la historia de la humanidad, ¿dónde nace la humanidad? La humanidad nace en Mesopotamia. Egipto es... La humanidad nace en Mesopotamia. Un don del Nilo, decía. Egipto es un don del Nilo. ¿Y por qué fue Egipto grande? Porque Egipto tenía el Nilo cerca y tuvo desarrollo agrícola. Si no existe agua desde la historia de la humanidad, no hay desarrollo en ningún aspecto, porque el agua es vida. El agua es vida. Y además ya hay decisiones judiciales que limitan la explotación de esta zona. No puede nadie violentar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y hay una decisión del Tribunal Constitucional que indica que no se puede explotar esta zona de la República Dominicana. Además de que pienso que el gobierno, una de sus alas, de sus áreas fundamentales, es la defensa del medio ambiente, la defensa de nuestros ríos, la defensa de las áreas boscosas de la República Dominicana, que son las que al fin y al cabo van a mantener el clima apropiado para poder seguir invirtiendo en la parte turística, para poder seguir invirtiendo en la parte agrícola, para poder seguir invirtiendo en las áreas de desarrollo de manufacturas nuevas que van a seguir generando los recursos que necesita la República Dominicana para seguir sosteniéndose hacia el futuro. Es una visión de largo plazo. Esto es una visión de corto plazo, porque esto termina rápido, ya tenemos la experiencia y en definitiva tienen que ser renovables. Todo lo que se haga en la República Dominicana debe hacerse sobre base de bienes renovables, no sobre áreas que no se van a renovar, porque cuando se saque el oro de ahí, simplemente solo quedaría Hoyo Miranda. Entonces hay que trabajar siempre con una visión de largo plazo, no una visión cortoplacista. Así mismo es, don Víctor. Y con relación a la visión a largo plazo, la gente sería bueno que se enterara cómo anda el comercio internacional, cómo andan esos temas con relación a la guerra comercial ya abierta que se ha desarrollado entre Estados Unidos y China. La gente no entiende la dinámica que se da con relación a una guerra comercial y se desvincula y entiende que es un tema muy puntual entre China y Estados Unidos, y no es así. Cuando hay guerra comercial se afecta tanto los productores internos como los consumidores internos de ambas naciones y también de las naciones aliadas, porque ya el comercio no solamente se hace de mi mano a la suya, sino el comercio ya son grupos de países que se integran bajo tratados, y cuando hay dos países de ese grupo que están en conflicto, pues a lo mejor un insumo que usted produzca en su país, en el país de Víctor, me afecta a mí porque su sistema arancelario, ustedes han puesto una elevación en eso, y la gente a veces se desvirtúa de que el comercio ya no es
ya unilateral, sino el comercio ya es bilateral y de grupos de naciones que sacan provecho a esos acuerdos, que a veces hay algunas que sí tienen las condiciones para asumir y sacar provecho de los acuerdos, y hay algunas naciones que internamente no tienen esa condición de poder sacar provecho de esos acuerdos. Pero en el tema con relación a lo que ha pasado últimamente con relación a China, con lo que ha pasado también con Mercosur, que vemos la salida de Colombia, que es una lástima que se desvincule de Mercosur, uno de los pilares de Sudamérica y de los acuerdos pilares de Sudamérica. Entendemos que vemos un retroceso con relación a ese boom de apertura que hubo en los 90 y en el inicio de los años 2000, don Víctor. La cooperación en un mundo como el actual, que cada día más lo que va es hacia la integración, no hacia la desintegración, porque estamos hablando de que, en definitiva, como tú acabas de decir, ya la producción no es una producción meramente local, sino que estamos hablando que la producción es un sistema de organizaciones que un mismo producto, un producto como tal, por ejemplo, ponían en el caso del iPhone en estos días como ejemplo, y es que el producto va a llegar a los Estados Unidos, por ejemplo, más caro que como llega a un Samsung. Porque, ¿qué ocurre? Que la producción de Apple tiene componentes no solo norteamericanos, sino también que tiene componentes chinos, que tiene componentes de Corea, tiene componentes de varios otros países, que en definitiva va y se produce en China y se exporta a los y llega a los Estados Unidos, pero llega como un producto extranjero, no llega como un producto americano. Entonces el iPhone va a tener un costo más alto en los Estados Unidos. Esto pudiera, hasta ahora no ha tenido mayor efecto, se está negociando de nuevo, se está renegociando, pero a futuro pudiéramos tener una economía con una reducción de los niveles de comercio entre los países, y esa reducción de los niveles de comercio entre los países pobreza. Va a generar una disminución del consumo en estos países y una disminución en el consumo, por ejemplo, en China, va a llevar consigo que compren menos bienes y servicios procedentes, por ejemplo, de América Latina. ¿Qué fue lo que pasó con América Latina cuando China redujo el crecimiento que venía teniendo de 10, 11 y lo redujo a un 7 o a un 6? Que entonces dejó de importar todos estos productos que importaba desde América. Incluso desde República Dominicana, aquí buscábamos todos los alambritos que encontráramos por ahí. Hasta se los robaban. Se los robaban para enviarlo a China, porque China tenía una alta demanda. Una demanda impresionante de productos desde todos estos países, desde Brasil, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Bolivia, de nosotros mismos que todavía no teníamos relaciones con China, porque China consumía mucho y hubo una etapa de bonanza a nivel de América Latina. Y ahí vino la bonanza de sacar los 40 millones de pobres en el caso de Lula en Brasil. Los Kirchner le fue muy bien en Argentina. A Chile. Los chilenos que crearon un fondo, porque son muy hábiles, son muy inteligentes, crearon un fondo para los tiempos malos, para la vaca flaca, porque se sabe y se conoce que la economía es cíclica y que hay momentos en los que puede estar muy bien, pero hay momentos en los que tú no estaría tan bien. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta situación puede reducir los niveles de consumo de estos países, de estas dos potencias que son las locomotoras de la economía mundial, y entonces con ello llevarse consigo lo poco que ha venido desarrollándose y creciendo los países de, por ejemplo, América Latina y los países de África y los mismos Estados Unidos. O sea, que pudiera generarse una crisis global como la que se generó en el 2008, que fue una crisis que se dio en los centros de poder, pero que nos afectó a todos. A todos. A todos nos afectó. Entonces, hay que abogar no por la desintegración, sino por la integración. Es un discurso que no es
el discurso de los tiempos modernos, de los tiempos que estamos viviendo ahora. Es un discurso que va contra lo que ha venido tratando de hacer la humanidad en sentido general cuando se reúne para los objetivos de desarrollo sostenible, para llegar a un acuerdo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, cuando la humanidad entera se reúne para tratar los temas de migración, cuando la humanidad entera se reúne para tratar los temas de medio ambiente. Entonces, todos los países que conforman las Naciones Unidas, 193, y solo están quedando fuera los Estados Unidos y otros países pequeños. Entonces, no puede ser que esta nueva oportunidad que tenemos de crear un mundo distinto, un mundo más armónico, más solidario, más comprometidos entre todos, venga y lo que haga es que se reduzcan los niveles de crecimiento, que se reduzcan los niveles de comercio y que se reduzca entonces la capacidad de desarrollo de los pueblos. Eso es un tema que es bueno que la gente lo conozca y que también eso está en manos de la organización competente, que es la Organización Mundial del Comercio. El argumento de la parte del gobierno de los Estados Unidos es que el gobierno tiene la facultad de hacer todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos, pero no sabemos en qué sustenta ese argumento. Y esperemos que no salga de mal, no empeore la situación, ya que está mal, pero esperemos que no empeore y que China y Estados Unidos lleguen a un mutuo acuerdo y que eso quede subsanado y sea un acuerdo, porque la gente tiene que entender que el comercio entre ambas naciones es un acuerdo de ganar-ganar, ganas tu parte y gano yo. Entonces entendemos que existe la capacidad de ambos países, porque ambos países tienen una gran capacidad de producir y que no hay una ventaja alta en ninguno de los dos para poder desarrollar un comercio que sea sostenible entre ambos y beneficioso entre ambos. Es llegar a acuerdos, porque en definitiva los Estados Unidos ya tienen que ir comprendiendo, a pesar de que tienen ahora un presupuesto de 716 mil millones de dólares para armas, para el ejército, para todo el sistema de defensa de los Estados Unidos, pero Estados Unidos ya ha ido comprendiendo y debe ir comprendiendo que sostener y sustentar esas Fuerzas Armadas ya no es posible con el nivel de endeudamiento que tiene. Y además con el nivel de déficit comercial que tiene, porque tiene déficit comercial los Estados Unidos, no solo con China, lo tiene con Europa, lo tiene con Canadá, lo tiene con México, o sea, lo tiene con Japón. Entonces, Estados Unidos ha estado más preocupado por el tema de su superioridad militar. Que el tema de desarrollo incluso de la misma nación. La parte civil. ¿Qué pasa? Que estamos ya en una etapa de la vida que no podemos pensar en financiar el desarrollo interno del país sobre la base de las invasiones. Ya no es posible invadir países. No. Ya no es posible... Es un tema ya del pasado. Por ejemplo, destruir y construir al mismo tiempo. Ya esos tiempos pasaron. Y que una desestabilidad a nivel global ya a estas alturas no es viable. No es viable. Porque ya hay robustecidos los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, la ONU, la OEA, tenemos el SICA. Y a nivel de Asia, esos países están organizándose regionalmente. La ruta de la seda y de los chinos están buscando todos los mecanismos por integrar, no por excluir, sino por integrar más países a esta ruta para tratar de comerciar con ellos. China está también tratando de integrar y de desarrollar el continente africano, que tiene una mano de obra joven y que tiene una cantidad de jóvenes espectaculares para el tema del consumo de sus productos. Sí, los países asiáticos han asumido la estrategia de darle apoyo a los países de África y América, básicamente, porque la expectativa es que esa población joven sea la población del futuro, de consumo y de comercio. Y es sobre la base de la inversión, es sobre la base del desarrollo. No son tiempos para pensar que puede financiarte un presupuesto interno de un país sobre la base de las invasiones, de cómo se hacía hace posterior a 1945, o cuando podía hacer préstamos a países determinados
y sobre la base de esos préstamos y de esos intereses tú podías financiar tu economía. Entonces ya no es así. Por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos de los Estados Unidos es que sí, que proteja su industria, está bien, que la proteja, pero que entienda que los sistemas mundiales, los sistemas que ya se han creado y que están de acuerdo 190 países, 193 países, no deberían ser destruidos por el país que ha sido históricamente el ente de equilibrio a nivel global. Eso es muy importante. No puede ser los Estados Unidos el que desequilibre el mundo. Tiene que ser Estados Unidos el que participe en el equilibrio del mundo. Y por eso es que se le pide a las fuerzas republicanas que están dirigiendo ahora los Estados Unidos de América que tenga un paso en el sentido de reflexionar sobre la importancia y el valor que tiene esta nación para el equilibrio del mundo en estos tiempos. Víctor, y otro tema que no se puede quedar y que es de sumo interés, incluso hasta nacional, el tema de la candidatura de Lula da Silva. Lula da Silva, que hasta el momento está inhabilitado para optar como candidato oficial de su partido, pero sí está viable para hacer actividad proselitista. Habría que esperar cuál sería la decisión del Tribunal Supremo, allá sería el Tribunal Supremo Electoral, que es el que tiene en la mano la aceptación o el rechazo de la candidatura del expresidente y famoso presidente y popular presidente Lula da Silva. Hay que estar a la expectativa porque lo que pasa en Brasil se repercute en todo lo que tiene que ver el ámbito político de América. Y es un tema que se le da un seguimiento muy de cerca con relación a lo de Lula y el mismo líder de izquierda, Correa. Así es, América Latina está en una etapa, yo diría, una etapa como de repensarse en una situación muy complicada porque se ha vendido que todo este liderazgo político es un liderazgo político que ya está dañado, que ahí tiene un problema de transparencia extraordinaria, vinculado a casos de corrupción. Hay una situación complicada en toda América Latina. Sin embargo, el pueblo brasileño y los pueblos de América Latina entienden que estos presidentes no jugaron a la corrupción, que protegieron algunos derechos y fundamentales de esos pueblos. Y en el caso de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva es el candidato más popular que tiene Brasil. Y además, su retorno al poder fuera prácticamente expedito si el Tribunal Supremo Electoral de Brasil lo acepta. Lo que pienso es que no va a ser posible, que no lo van a permitir. Y entonces sería el candidato, en ese caso, el que es su candidato vicepresidencial, que es Fernando Haddad, se llama. Pero ya Brasil, el próximo octubre, tendrá elecciones presidenciales y ahí vamos a saber el desenlace. Lo necesita Brasil. Necesita que este proceso sea un proceso democrático, abierto, transparente. Porque, como tú acabas de decir, Brasil es para América Latina un líder. Y don Víctor, se nos ha acabado el tiempo hoy. Así es, una hora para conversar con nuestros amables televidentes y será entonces hasta el próximo lunes y no se vayan porque viene por ahí Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Pasen feliz resto de la semana y fin de semana y que Dios les acompañe. Así que disfruten mucho y gasten poco. Hasta el lunes si Dios quiere.